Buenos días. El día de hoy nos encontramos con el docente Anderson Peña del área de Ciencias Sociales, que cuenta con título de Maestría en Educación, quien muy amablemente nos va a colaborar contestando las preguntas de la entrevista formulada frente a las prácticas educativas para la pedagogía de las diferencias. El objetivo de la presente actividad es analizar la importancia de las acciones del maestro en relación a la generación de prácticas pedagógicas que valoren y resignifiquen las diferencias en el aula, de manera que puedan desarrollarse proyectos alternativos e innovadores que posibiliten la educación inclusiva con equidad para todos. De acuerdo a lo anterior, señor Peña, el día de hoy le voy a formular 5 preguntas a las cuales espero que nos pueda contestar de acuerdo a su práctica docente y a su experiencia como docente durante los últimos años. La primera pregunta es: ¿cómo su práctica docente posibilita la educación inclusiva? Bueno, muy buenos días, profesor Víctor. En práctica docente se posibilita a la educación inclusiva gracias a que al comienzo del año se genera un diagnóstico en los diferentes estudiantes para saber qué necesidades se requieren y asimismo ir implementando a través del año y en los diferentes grados que oriento clases, en sexto, séptimo, octavo, para ir acompañando ese proceso pedagógico en los jóvenes de la I de la Merced. Profesor, desde su práctica diaria, ¿qué dificultades, qué limitaciones ha logrado identificar en sus estudiantes? Bueno, los estudiantes de la I de la Merced he encontrado muchos problemas de dislexia, bueno, algunos problemas de dislexia, otros problemas, por ejemplo, de estudiantes que no saben escribir de la manera correcta y al momento de ponerlos a leer lo que ellos escriben, no saben qué han escrito porque simplemente no articulan bien las palabras y para ellos es difícil leer eso que pues está a medio escribir. ¿Y en la institución hay presencia significativa o, pues por decirlo así, abundante de grupos indígenas o de grupos de diferente raza? Pues grupos indígenas no he notado hasta el momento, no, o de otros grupos, de otros grupos étnicos o de otra clase de color de piel tampoco he notado acá en el colegio. La segunda pregunta es: ¿qué elementos y qué tipo de ayudas utiliza usted como docente para enriquecer el aula a partir de las diferencias o diversidad de sus estudiantes? Bueno, los elementos o las ayudas que utilizo durante el año lectivo son guías, exámenes, sobre todo las herramientas TIC o tecnológicas, las cuales hacen que los jóvenes se apropien más de los conocimientos que se están viendo o que se están impartiendo en el aula a través de las diferentes clases en el año lectivo. Pues por eso las herramientas TIC para mí son una herramienta muy importante en las clases. Profesor, esas guías, esos talleres que usted formula, ¿los hace de acuerdo a las necesidades encontradas en cada salón? Sí, señor, claro. De acuerdo al tema que se esté viendo, asimismo voy acomodando las diferentes clases, las diferentes guías, según la clase, y asimismo eso hace que el estudiante adquieran o se apropien de los conocimientos necesarios y pues se trata de que el lenguaje que se utilice en la guía sea más natural para el estudiante y que no sea tan ambiguo para que no se complique al momento de leerlo y de responderlo. Profesor Anderson, la institución educativa donde labora acoge y atiende correctamente estudiantes que experimentan barreras y dificultades para el aprendizaje. Pues en este momento la institución educativa está tratando de hacer lo humanamente posible para recibir diferentes clases de estudiantes, aunque le hace falta mucho por avanzar
para recibir otro tipo de población, como personas sordas o personas mudas, o personas con otras discapacidades o con otro tipo de género, puesto que no hay un ambiente necesario o requerido para que se pueda atender a toda la población, para que sea inclusiva la educación en el colegio. Esos problemas de los cuales usted habla tienen que ver de pronto con la infraestructura como tal de la planta física. Pues yo creería que hace falta más infraestructura, porque por ejemplo muchos estudiantes a la hora del descanso o a la hora del almuerzo necesitan botar mucha energía, puesto que pues, son jóvenes y mantienen en eso, botando energía para recuperarla nuevamente con los alimentos, pero para otra energía se requieren eh, muchos polideportivos o sitios, escenarios deportivos, sitios suficientes, y aquí el colegio no los tiene. Y en el marco de la misma pregunta, ¿usted como docente o sus compañeros docentes han recibido algún tipo de capacitación, de ayuda para atender la población y hacer su práctica docente inclusiva? Pues este año, el año que va en curso, la única capacitación que hemos recibido fue porque la gobernación contrató a un grupo de personas para que nos viniera a orientar acerca de las personas con discapacidad o con limitación, sí señor, gracias, con limitación en la voz, o que son sordas o que son mudas, pero esa es la única capacitación que se ha tenido, pero es como muy ambigua, es muy rápida, porque la hacen los miércoles en las tardes, de 3 a 4 de la tarde, llegan a las 4 de la tarde y todos pues nos queremos ir rápido. Y pues el muchacho, bueno, o los jóvenes que están liderando es contratados por la gobernación, pues no pueden hacer el trabajo completo, y entonces les hace falta tiempo para poder compartir todos eso que nos traen para capacitarnos. Pero en realidad se queda corta la institución educativa en cuanto a la capacitación que se debería dar a todos los docentes. ¿De qué forma la Secretaría de Educación Departamental incentiva la inclusión educativa y orienta a las instituciones para garantizar los derechos y las condiciones mínimas de atención a la población discapacitada y con diversidad sociocultural? Bueno, pues la Secretaría de Educación Departamental lo único que está haciendo en ese momento es, como le comentaba en la pregunta anterior, es que contrata después de mitad de año, después de mitad de semestre, un cierto tipo de personas para que vengan y nos den una capacitación acerca de algunas cosas, pero muy superficiales, y no atiende todas las necesidades de todas las demandas, de toda la demás sociedad. Por ejemplo, ya estamos en una época del posconflicto y no nos han venido a capacitar en cuanto a las cuestiones de la paz, o si qué tal que en este momento lleguen reinsertados de las FARC o de otro tipo de grupos armados, y nosotros pues no estamos en la capacidad suficiente o necesaria para poder atender ese tipo de situaciones. Porque más que eso nos causaría miedo atender a este tipo de población, hablando con relación a los jóvenes procedentes de grupos armados que ya se han desmovilizado. Como es el mismo caso de las víctimas, de pronto podría caso. llegar a la institución personas víctimas del conflicto que tampoco de pronto los docentes estarían en la condición de atenderlas de la mejor forma. Claro, sí señor. Incluso acordándome un poco también, no sabemos qué hacer, por ejemplo, ahora con las jovencitas que están llegando ahora de 13, 14, 15 años, muchas embarazadas. Entonces nosotros no sé si no hay un buen programa por parte de la Secretaría para inculcar a través de todo el departamento y así evitar tanto embarazo en adolescentes. Es decir que, pues usted nos comenta que la capacitación o las iniciativas de parte de la Secretaría son pocas, es decir que frente al manejo curricular, a contenidos, atención a la persona, no se ha dado ninguna capacitación
no se ha orientado ni se han formulado estrategias desde la Secretaría. No, que yo tenga entendido y llevo 3 años trabajando acá en la institución educativa, la Merced, y hasta el momento son muy pocas las estrategias que la Secretaría de Educación utiliza o implementa para capacitar a docentes y rectores. Bueno, profe, finalmente, ¿qué nos puede decir frente a cómo promueve y garantiza el Ministerio de Educación Nacional la ejecución de proyectos que propendan por la denominada pedagogía de las diferencias? Bueno, pues es aún más triste saber que desde el ministerio tampoco se hace nada, o que yo tenga entendido, no están haciendo absolutamente nada para poder hacer ese empalme en relación a las capacitaciones que nos deberían orientar, o los programas que ellos deberían crear para poder comprender un poco más las diferencias en las que vivimos, puesto que somos un país pluriétnico y multicultural, el cual debería estar mucho mejor educado, y deberíamos entender mucho más a todos los grupos: mujeres víctimas de la violencia, o mujeres víctimas de género, o a los hombres homosexuales, o a tantos grupos que hay en nuestro país, y en realidad no se hace absolutamente nada por parte del Ministerio de Educación. No se está haciendo o no se está creando ningún programa especial para eso. En realidad lo único que yo conozco y que he visto en la televisión es por parte de otro ministerio, el cual ha creado una app para los celulares, el cual uno puede tener interacción gracias a que una persona está interpretando, bueno, que sirve como intérprete para hablar con personas con limitaciones auditivas. Esa es la única que yo conozco, pero que hace parte de otro tipo de ministerio, no del Ministerio de Educación. Le agradezco mucho su colaboración, docente Anderson. Bueno, señor, no, con todo gusto.